Es con la llegada de la primavera cuando la conocida como avispa asesina empieza a formar su nido. La especie destruye los enjambres de abejas y puede incluso atacar a las personas. Son moi agresivas cando atacan, teñen o aguillón máis grande que o daqui, por tanto atravesan máis a roupa. La vespa velutina llegó a Galicia en el año 2012. Desde entonces es una de las principales preocupaciones de los apicultores, que ahora temen que se instale definitivamente en nuestra comunidad. Si é certo o que se di, de cada un deses niños poden salir varias decenas de raíñas. Cada unha delas vai crear un novo niño, polo tanto, iso convirtese nunha plaga. La solución, montar trampas para atrapar el insecto. Feita cunha botella, faise un embudo que se invirte, polo cual os animales entran, as vespas entran por aquí, metense dentro e logo non son capaces de salir tampouco. Isto leva unha mezcla de cervexa negra, un pouco de viño blanco e zume de arándanos, ¿no? Ahora a las trampas caseras se suman también las oficiales enviadas por la Xunta de Galicia. Hay 118 distribuidas por toda la comunidad. Preocupada hay que estar, porque ahí en la zona de Cervo, ahí en Lugo, ahí hay un montón, un desastre. He visto yo una trampa que traía un apicultor que había por lo menos unas 50 o 60 en una botella, una trampa de esas. Si no se consigue erradicar esta especie, en 10 años podría haber colonizado toda la península ibérica.